es otro tipo de uteroinhibidor. Sí, pero... Pero si no pertenece, o sea, no tiene este mismo mecanismo de acción, digamos, Claro, funciona no. de otra forma. Sí. Para. Lo que pasa que el Duvalidán es para dilatar, para tener contracciones, ¿puede ser? Es, No, es un no, uteroinhibidor. Es para frenar las contracciones el Duvalidán. Claro. sí, no es un antagonista beta. No es un agonista beta, claro, perdón. claro. Es otro mecanismo por el que actúa. Claro. Después lo vamos a ver con sexuales, les doy y ahí abarco algo de eso. Para ver también, bueno, también oxitocina, pero es otro mecanismo. Ahí. ¿Y estamos? Sí, sí. Compartiendo. A ver, comparto. Así de. Bueno, de esto que les expliqué justo cuando se cortó, ¿les quedó algo que quieran que repita? De los antagonistas. ¿O sigo? ¿Vamos bien? Sí, está bien. Sí, bueno, seguimos entonces. Vamos a ver los efectos ahora de los antagonistas. De los antagonistas alfa no selectivos que les mencioné, está fenoxibenzamina, que es un antagonista justamente no selectivo, de los que les dije es irreversible, ¿sí? Se une al receptor y no se va a despegar, y se lo usa para el tratamiento de sostén en feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que surge acá en la glándula suprarrenal, en la médula suprarrenal, y lo que va a generar es un aumento en la secreción de catecolaminas. La noradrenalina y la adrenalina son catecolaminas. Entonces va a generar un aumento excesivo este tumor, y lo que va a generar va a ser uno de los síntomas característicos, una hipertensión excesiva y muy difícil de tratar a causa de esta secreción de las catecolaminas. Como tratamiento, antes de la cirugía, se usa fenoxibenzamina. Pasamos a antagonistas alfa-1 selectivos. Uno de los que les había mencionado es prazosin, pero hay otros, alfusocina, o doxazosina, o tamsulosina. Para tratamiento se los usa de hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Algo que sufren la mayoría de los varones a partir de los 40-50 años. Entonces la mayoría termina tomando alguno de estos fármacos en algún momento de su vida. Ahí está. Vemos la vejiga, esto sería la próstata, el tamaño normal que tiene. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, la próstata aumenta de tamaño, fíjense, y al aumentar de tamaño va a bloquear acá justamente el orificio de salida de la orina. Y esto que va a generar que la orina cueste que salga y quede orina retenida acá. Y si queda orina retenida, puede generar infecciones urinarias a repetición, puede generar una obstrucción y luego, con el progreso del tiempo, si no se trata, incluso una insuficiencia renal crónica por obstrucción del tracto de salida urinario. Entonces hay que tratarlo. ¿Y con qué lo vamos a tratar? Con los antagonistas alfa-1 selectivos. Estos alfa-1, se acuerdan tal vez cuando se los mencioné que el sistema simpático lo que hace es como algo fisiológico, el simpático es retener la orina. ¿Cómo la va a retener? Uno de los mecanismos es, en esta zona hay receptores alfa-1, y estos receptores alfa-1 contraen la uretra, el esfínter de la vejiga, y inhiben la salida de la orina. Si yo doy un antagonista de esto, lo que va a hacer es que se relaje este músculo liso que está acá y favorezca la salida de la orina. Ese es el mecanismo por el cual se usan los alfa-1, los antagonistas alfa-1, en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos a tener como efectos adversos de estos fármacos
hipotensión ortostática, ¿sí? Algo para avisarle al paciente, más que nada con las primeras dosis, que lo ideal sería tomarlo a la noche, pero que cuando se levanta al baño, a la noche, uno de los síntomas justamente de la hiperplasia prostática benigna es la micción muy repetida, digamos, se va a levantar a la noche para ir al baño, que se levante tranquilo, suavecito, digamos, para que no le agarre un bajón de presión y se caiga el paciente, porque le puede llegar, se puede lastimar. Y entonces, ojo con la hipotensión ortostática, principalmente en los primeros meses de tratamiento. Y esta hipotensión se va a generar porque al relajar, al generar un antagonismo alfa 1, va a generar una relajación del músculo liso de los vasos, con vasodilatación, hipotensión ortostática, y esto va a generar taquicardia refleja, ¿sí? ¿Se acuerdan que la noradrenalina lo que hacía era generar hipertensión porque genera vasoconstricción? Con esto va a generar lo opuesto, va a relajar los vasos, vasodilatación y taquicardia refleja. Y además, otra de las cosas para aclararle al paciente es la eyaculación retrógrada, lo que significa que el semen va a ir para la vejiga en vez de para el orificio uretral externo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Con los antagonistas beta, ahora pasamos al otro receptor. Los beta no selectivos. Propranolol, ¿le suena propranolol? Sí. Sí, sí. Sí, es la droga patrón de estos antagonistas y va a disminuir todas las propiedades cardíacas que habíamos visto antes, ¿sí? Va además a bajar va a bajar la tensión arterial, disminuye el temblor esencial, se lo puede usar como tratamiento para temblor esencial, disminuye la presión intraocular, aunque no es muy usado para, el propranolol en sí no es usado para glaucoma, pero vamos a ver cuál otro sí. Y disminuye los síntomas cardiovasculares del hipertiroidismo. Yo lo tomaba, profe, ese para cuando estaba con hipertiroidismo. Ah, bueno, y ahora sabes por qué. Sí, sí. Bueno, genial. Genial que haya un caso. Lo que generan las hormonas tiroideas, en el hipertiroidismo hay un exceso de hormonas tiroides, y lo que genera es aumento de los receptores beta en el miocardio. ¿Sí? Habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? Upregulation, ¿sí? Aumento de la densidad de receptores por las hormonas tiroideas. Y lo que hacen, este aumento de receptores beta, es aumentar y va a generar, si tenías hipertiroidismo, seguramente tal vez tenías taquicardia, palpitaciones, tensión arterial alta. Sí, sí, todo. ¿Sí? Bueno, y los temblores. Para bajar ese signo de sintomatología, se usa propranolol, entre otros tratamientos del hipertiroidismo, ¿sí? Otro de los fármacos, el carvedilol y la betalol, que lo que hacen son antagonistas beta no selectivos, se unen a los beta 1 y a los beta 2, y además son antagonistas alfa 1. ¿Sí? ¿Para qué se van a usar estas dos drogas? Para tratamiento de la hipertensión arterial. Carvedilol va a ser un tratamiento crónico por vía oral, y la betalol pueden llegar a verlo en tratamiento en la urgencia. ¿Sí? ¿Les suenan las drogas? Betalol y carvedilol. ¿La vieron en algún sí. paciente que son muy usadas? Carvedilol es muy... Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir patrón? La droga anterior, esa, droga patrón. Droga patrón es como puede ser la que primero salió o la más importante. ¿Sí? En general es la más importante, no siempre es la que primero salió, a veces coinciden que es la que primero salió, pero siempre es, de todo el grupo de los beta, va a ser la más importante de todos. Cuando hablamos, ponerle de opioides, la droga patrón es la morfina. Claro. Es la señora droga. El resto van a ser unas cualquiera. Derivados, digamos, ¿no? ¿Cómo? Son derivados, digamos. Claro, los otros van a tener otros, El prototipo. a la estructura, otra estructura. Bueno, antagonistas beta no selectivos, habíamos, de nuevo, la fotito esta del ojo, ya se van a cansar con esta fotito del ojo,
acá en el ángulo iridocorneal, en esta parte, en este ángulo, ¿sí? La córnea y el iris, ahí está, en ese ángulo, lo que se genera es la reabsorción del humor acuoso. Se inhibe con los receptores beta 2, al inhibir esto con el receptor, con la droga timolol. ¿Le suena timolol? No. Bueno, vamos a dar timolol para tratamiento del glaucoma. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a favorecer el drenaje del humor acuoso, va a disminuir la presión intraocular del glaucoma, y por eso lo usamos como tratamiento en gotitas oftálmicas. ¿Se entendió? ¿Esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Seguimos. Con los antagonistas, esto se les llama cardioselectivos, porque son los antagonistas beta 1, y los receptores beta 1 están en el corazón, principalmente en el corazón. Están en otros lados también, pero en el corazón es donde más hay. Por eso se los va a llamar cardioselectivos. Atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol, acebutolol, son algunos de ellos. Fíjense que se forma ameba con las primeras letras, a veces les sirve para acordarse, y se los usa para tratamiento de patología cardiovascular, principalmente hipertensión arterial. ¿Les suena? ¿Lo escucharon? ¿Los escucharon? Algunos sí. ¿Algunos sí, atenolol? ¿O cuáles? Sí, el atenolol, el metoprolol, los otros no, yo no lo escuché. El bisoprolol también. El bisoprolol también es muy usado. Esmolol tiene una vida media corta, puede usarse en la urgencia. Paso. Consideraciones terapéuticas. Algo para tener en cuenta con los antagonistas adrenérgicos. Vamos a empezar con los tratamientos prolongados, empezar con dosis bajas e ir aumentando progresivamente. No darle de golpe toda la dosis máxima. Ir aumentando de a poquito. Y algo de suma importancia es retirar la droga progresivamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando un antagonista, muchas veces, antagonista, la célula va a censar que hay un antagonismo, va a censar que no tiene respuesta, y va a generar una upregulation de los receptores. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Entonces, si va a aumentar la cantidad de receptores, y yo estoy dando antagonistas, no pasa nada. Pero si yo saco a todos los antagonistas y me quedan un montón de receptores ahí, sueltos, listos para ser usados por la adrenalina o la noradrenalina, eso va a generar un aumento en la respuesta. Y un aumento en la respuesta por la adrenalina y la noradrenalina puede generar una crisis hipertensiva, taquicardia extrema, ¿sí? Situaciones o incluso arritmias. ¿Sí? Entonces es muy importante retirar la droga progresivamente, principalmente de los cardioselectivos que mencioné, con los cardioselectivos, o los que son, como por ejemplo carvedilol, propranolol también. ¿Entendieron esto por qué? ¿Alguien quiere que lo repita? No pasa nada si lo repito de nuevo. No, se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Sí, Bueno. sí. Pasamos al otro, que son la otra diapositiva, las contraindicaciones de los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes van a ser drogas que pueden usarse para muchas patologías, como vimos, pero va a haber otras patologías que no vamos a poder usar. Uno de ellos es asma y EPOC, ¿sí? Principalmente grave. Cuando el asma es grave, o el asma o la EPOC están en un estadio grave, no le vamos a poder dar beta bloqueantes a ese paciente. Sea no obviamente para la patología esa, pero si el paciente viene con que tiene EPOC y además tiene hipertensión, vamos a elegir otro antihipertensivo, que verán luego en la clase de cardio. Vamos a elegir otro antihipertensivo, no un beta bloqueante. Bradicardia extrema o bloqueo AB, en esos casos tampoco vamos a dar beta bloqueantes. Claudicación intermitente. ¿Saben lo que es la claudicación intermitente o el síndrome del mirador de vidrieras, que se lo llama así? No. Es una patología en la cual
se genera o hay una insuficiencia arterial periférica, lo que significa que va a llegar poca sangre a los miembros. Y esto va a generar que el paciente cuando empieza a caminar va a empezar bien, pero a los pocos metros, o dependiendo la gravedad de la enfermedad, va a ser la cantidad de metros que pueda caminar, va a cansarse de manera extrema, va a sentir que las piernas le duelen, porque justamente no le llega sangre a los músculos, y si no le llega sangre a los músculos no va a poder seguir caminando. Se lo llama síndrome de mirador de vidrieras, porque va a ir el paciente caminando y tiene que parar, caminando y tiene que parar como si estuviera mirando vidrieras en algún centro, de alguna calle con muchos negocios, digamos. Y por eso se lo llama así el síndrome de mirador de vidrieras. A la claudicación intermitente. ¿Se entendió lo que se genera? Sí, sí. Sí, sí, sí. Otro de los contraindicaciones, depresión y diabetes, es una contraindicación relativa, ¿sí? Puede llegar a verse dependiendo el tipo de diabetes, dependiendo la depresión que tenga. Con respecto a la diabetes, como les había mencionado antes al principio de la clase, cuando un paciente tiene hipoglucemia, se va a desencadenar, el cuerpo va a necesitar un estrés para mantenerlo vigil, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Ante la hipoglucemia se desencadena el sistema simpático, ¿sí? Ante la situación de estrés, se desencadena el simpático. ¿Para qué? ¿Y cómo lo va a sentir el paciente? Va a sentirse sudoroso, va a sentirse débil, mareado, con palpitaciones, porque va a tener taquicardia, ¿sí? Es un mecanismo de respuesta ante la hipoglucemia. Si yo a un paciente lo tengo en tratamiento con alguna droga hipoglucemiante, puede ser hipoglucemiante oral o insulina, y el paciente tiene hipoglucemia y además toma beta bloqueantes, no va a tener estos síntomas, ¿sí? Porque los beta bloqueantes le van a generar bradicardia, no va a tener la taquicardia con las palpitaciones, no va a tener la sudoración excesiva, no va a tener esa sensación que el cuerpo le está avisando que tiene hipoglucemia. Entonces le tenemos que decir que como el cuerpo no le avisa, va a tener que controlar él o ella esa situación, ¿sí? Va a tener que medirse más regularmente la glucemia y evitar grandes periodos de ayuno, justamente para evitar la hipoglucemia. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. Otra cosa que se genera en la situación de diabetes es cuando el paciente ya está en hipoglucemia, el simpático, además de generar todos esos mecanismos de respuesta que les dije, va a estimular a la secreción del glucagón, que el glucagón lo que hace es aumentar la glucemia. Si estamos dándole un beta bloqueante, se va a inhibir esta respuesta, este estímulo a la salida del glucagón. Entonces va a tardar más el paciente en salir de esa hipoglucemia. Entonces al paciente diabético que tiene que recibir beta bloqueantes por alguna otra patología, le avisamos de dos cosas. Una, que no se deje estar, que no pase muchos periodos en ayuno, porque eso le puede llegar a generar hipoglucemia, si tiene el glucómetro que se mida. Y otra cosa es que cuando ya está en la hipoglucemia, como se midió porque pasó periodo de ayuno que no sea lo ideal, es intentar revertirlo rápidamente y con grandes dosis de glucemia. Algo también para tenerlo en cuenta en el caso de una guardia. Va a necesitar un poco más que un paciente que no tenga beta bloqueantes. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Claro, sí. Embarazo es una contraindicación relativa. Va a haber algunos fármacos, como por ejemplo propranolol, no se va a poder usar en el embarazo, pero por ejemplo el labetalol sí se puede usar, e incluso pueden llegar a haber alguna paciente con hipertensión en el embarazo que esté con tratamiento con labetalol. Y va a depender de qué droga estemos hablando. Fenómeno de Raynaud, ¿saben qué es el fenómeno de Raynaud? No. Es una patología que se genera, primero se va a generar una vasoconstricción a nivel periférico, principalmente en las manos. Entonces se va a generar vasoconstricción con palidez de las manos, porque baja el riego sanguíneo. Esa vasoconstricción va a persistir en el tiempo, lo que va a generar una coloración azulada, ¿sí? Cianosis, y después se genera vasodilatación, lo que va a generar una coloración más rojiza por la vasodilatación rubicunda de las manos, ¿sí?
Son alteraciones a nivel del periférico, también como la claudicación intermitente, pero en este caso primero se hace vasoconstricción y luego se hace vasodilatación. Si damos un beta bloqueante, vamos a bloquear a los receptores beta 2. Y los receptores beta 2 generan vasodilatación. Entonces, si el paciente, generalmente se dan mujeres, si la paciente tiene una vasoconstricción y además le bloqueamos al receptor beta que genera la vasodilatación para que se le vaya la vasoconstricción, eso va a generarle una vasoconstricción excesiva, que puede llegar a generarle isquemia. Entonces no vamos a poder dar los beta bloqueantes con fenómeno de Raynaud, dependiendo obviamente cuál sea la gravedad de este fenómeno de Raynaud. ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe. ¿Sí? Se la llama, en semiología se usan mucho las analogías, digamos. Fenómeno de Raynaud o de bandera de Francia por los colores que toman la mano, obviamente no en el orden, porque se da primero blanco, después azul y después rojo, no con ese orden, pero tiene los colores de la bandera de Francia. Glomerulonefritis va a ser una situación que estén contraindicados los beta bloqueantes. Hipotensión, dependiendo obviamente del grado de hipotensión que haya, si es sintomática o una hipotensión grave, van a estar contraindicados absolutamente. Si no es dependiendo de la situación, puede llegar a verse que también se los dé. Hipersensibilidad, obviamente. Si tiene la hipersensibilidad sería la alergia a los beta bloqueantes, en ese caso están contraindicados. Los que están en negritas porque están contraindicación absoluta. Insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? La insuficiencia cardíaca se trata de forma crónica con los beta bloqueantes, pero cuando el corazón ya no aguanta más y se descompensa y no funciona y no se puede contraer para mandar sangre a todo el cuerpo, eso es insuficiencia cardíaca descompensada. Sería una insuficiencia cardíaca aguda. Y en esta situación lo que vamos a necesitar va a ser drogas como por ejemplo la dobutamina, que van a ser agonistas del simpático y van a estimular la contracción. Y necesito que el corazón bombee. Si le doy un beta bloqueante no va a bombear bien. Necesito darle algo que sí aumente todo eso, aumente todas las propiedades. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Vamos bien? Usos terapéuticos. Hiperplasia prostática benigna, que lo mencionamos, tamsulosina, gestado, oxazosina. Feocromocitoma, ¿se acuerdan que lo mencioné antes? Insuficiencia cardíaca compensada, algunos de estos, atenolol carvedilol. Hipertensión también atenolol carvedilol. Antiarrítmicos, el sotalol es un antiarrítmico, o también otros de los beta bloqueantes son antiarrítmicos. Cardiopatía isquémica, ¿sí? De nuevo, este combito. Y glaucoma de ángulo abierto, el timolol, que les mencioné con las gotitas oftálmicas. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda de todo esto? Y empezamos con los gráficos, con los casos. ¿Algo que me quieran preguntar antes de los casos? ¿No? ¿Nada? No. Bueno, pasamos entonces al primer caso. Consulta a una paciente de 56 años con tomas previas de tensión arterial, 150-110 y 160-120 respectivamente. En la consulta presenta 160-110. Obviamente milímetros de mercurio, me olvidé de aclarar eso en pequeño detalle. ¿Qué medidas son las que primero deben darse a esta paciente? Sigue a esta paciente a la consulta. ¿Y qué le tenemos que decir? Ahora me hace ver mal y me he visto obligado a borrarlos y hacer para pedir que ya no me relacione contigo. Perdón, no. Me has creado un comportamiento empezando porque presumes cómo te haces un montón de cirugías. ¿Empezando con qué? Perdón. No, me parece que es la televisión de alguien, profe. Sí. Ah, yo decía que como que lo sentía muy lejos. Digo, no entiendo qué me está diciendo. Claro, es la tele, bueno. Entonces, ¿qué vamos a decirle? A alguien que tiene hipertensión, además de lo farmacológico, ¿qué le decimos? ¿Cuáles son sus antecedentes? Claro, buscamos antecedentes para poder descartar algún caso de hipertensión, como tuvo la compañera de, por ejemplo, un hipertiroidismo. Si no tiene ningún antecedente y es
por edad o porque tiene sobrepeso, ¿qué podemos hacer en esa situación? ¿Qué le decimos? Conozco gente que ha fallecido. La edad no se puede disminuir, ya eso no lo tenemos. Pero si tiene sobrepeso u obesidad, Los factores de Una buena riesgo. alimentación. claro, podemos controlar muy bien los factores de riesgo, si tiene colesterol, obesidad u sobrepeso, una dieta, decirle que realice una dieta para bajar esos factores de riesgo, el ejercicio, súper importante el ejercicio aeróbico. Entonces serían medidas higiénico-dietéticas, y además de la dieta que sea hipocalórica, en el caso de obesidad, sobrepeso, repito, o en casos de hipercolesterolemia, le vamos a decir que coma sin sal, ¿sí? Porque la sal va a estimular el aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces van a ser esas medidas que le vamos a pedir, medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Se llama dieta hipocalórica e hiposódica, y ejercicio aeróbico regularmente. Y luego, además de esto, vamos a poder darle un fármaco, en caso de que la paciente lo necesite. Hay muchísimos fármacos que se usan para tratamiento de la tensión arterial, pero en esta clase no vimos todos, vimos solamente algunos. ¿Cuál de esos les parece que podría llegar a usarse? Podría ser el atenolol. Perfecto, uno de ellos es el atenolol, un cardioselectivo. Muy Un bien. cardioselectivo, sí. Claro, cualquiera de esos cardioselectivos. ¿Y cuál otro también que no es solamente cardioselectivo? Que era antagonista beta no selectivo y además antagonista alfa, uno. El carvedilol. El carvedilol, muy bien, excelente. Cualquiera de ellos podrían ser usados en el caso de esta paciente. Pasamos al otro. Llega a la guardia de pediatría durante el mes de junio una madre muy angustiada con su hijo de 6 meses. La misma refiere que siente que el niño presenta rinorrea de 2 días de evolución y se despertó molesto con respiración ruidosa. En el examen físico se constatan sibilancias y temperatura axilar 37,5. Se le administra oxígeno y salbutamol. ¿Por qué cree que se tomó esta medida terapéutica? ¿Qué les parece que pasa en este caso? Un niño de 6 meses en junio, en un mes frío, un mes de invierno, que tiene rinorrea de 2 días de evolución y que luego se despierta y tiene respiración ruidosa, sibilancias. ¿A alguien le suena qué puede pasarle a este niño? ¿Qué patología puede tener? ¿Una bronquiolitis? Bronquiolitis, sí. Bronquiolitis, perfecto. Ante un síndrome bronquiolítico, ¿qué hacemos? Le damos oxígeno, porque justamente en el síndrome bronquiolítico se va a producir una broncoconstricción que le va a generar toda esa sintomatología de sibilancias. Entonces vamos a tener que darle oxígeno. ¿Y por qué el salbutamol? ¿Es broncodilatador? Es un broncodilatador, perfecto. Entonces le vamos a dar esa medida terapéutica porque es un broncodilatador. ¿Y el mecanismo de acción del salbutamol? ¿Cómo genera la broncodilatación? ¿A qué se une? ¿A qué receptor? A los beta 2. Beta 2, perfecto, muy bien Sofía. Se une a los beta 2, es un agonista beta 2 y va a generar broncodilatación. Por eso lo damos en este caso. Bueno, y eso fue todo. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran que repita? No, se entendió todo por mi parte. Y por mi parte también se entendió todo. Gracias. Bueno, no. Sí, muy clara la clase, muchas gracias. Muchos chicos se fueron a trabajar, que entran a las 18, dicen. Pero bueno. Tienen las diapositivas, en todo caso, si cualquier duda la clase que viene me pueden preguntar, si no. Ahora voy a subir la clase a la plataforma, así que ya saben cómo ingresar. Dale. Bueno, muy Buenísimo. clara entonces. Muchas gracias. Bueno, Muy clara, la Sí, verdad, estuvo muy buena. felicitaciones. me Bueno. alegro que les lo hayan entendido y todo, y bueno, cualquier duda me preguntan la clase que viene, en todo caso. El jueves que viene no tenemos, pero el otro sí. Así que ahí cualquier duda me preguntan. Perfecto. Gracias. Fuerte abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Un beso para usted, profe, también. Gracias. Chao. Perfecto. Chao.